En esta ocasión, amigos, les traigo el Wadi de la casa perfumera Maison Asrar, un perfume que está inspirado en el Jean Paul Gaultier Le Beau Parfum. Así que sí, en este unboxing vamos a tener una fragancia bastante interesante, así que quédate. Wow, y vaya botella tan hermosa como esta. Miren esa chulada, ahí la pueden ver a detalle. Ya por el simple hecho del diseño me gustaría tenerlo ahí junto con los demás. Pero vamos allá de una vez. Ahí vamos. Vamos a aplicárnoslo por primera vez. Wow, qué atomizador. Vean eso, señores. Uf. Wow. Miren. Quiero serles sincero con algo, y es que no he probado la versión de Jean Paul Gaultier, pero definitivamente no necesito hacerlo para indicarte de que este perfume merece la pena. Ya de entrada, wow, qué fragancia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, aquí tenemos una especie de cóctel. Sí, tiene el coco, que es la nota característica del Jean Paul Gaultier Le Beau, pero definitivamente esto es mucho más profundo. Sé que algunas personas tienen un poquito de miedo con eso de la nota del famoso agua de coco, que se le puede percibir un poco. Pero aquí tiene unos matices frutales bastante notorios. Tiene algunos matices dulces que definitivamente lo hacen mucho más versátil para las personas que no están acostumbradas a este olor al coco, ¿verdad que sí? Aquí tenemos unos matices que a la vez también se siente bastante brillante, bastante pulsante y con una base que se puede sentir amezclada, es decir, con ese toque que recuerda como si fuera la segunda piel, ¿verdad? Que a veces nos referimos a ese término, que es como cuando te acabas de lavar la piel y te sientes ese olor ligeramente limpio y natural, ¿verdad? Que sí, un poco animal, poquito. Así que aquí sentimos una fragancia que sí o sí va a tener esos matices, no directamente a un coco cremoso. Para mí es, como ya te hice referencia, más bien al agua, con esos matices ligeramente salados, matices bastante marcados en cuanto a lo dulce, lo frutal. Aquí tenemos como una especie de dulce como la frambuesa, o un aroma que sí que se siente ese toque punzante que es muy característico de este tipo de frutos rojos. Una fragancia que sin duda alguna es bastante ideal para la fecha actual que se está calentando, ¿verdad? Ya estamos caminando hacia el verano. Este es un perfume que brilla más ahí y también en la primavera. Un perfume que, pese a que se siente bastante llamativo, no es un aroma que diría que es súper formal. Más bien este es un perfume que diríamos que es bastante divertido. Sí, un poco sensual, ¿verdad? Con ese toque tropical. Un perfume que sí o sí te lo pondrías para ir a la playa, para dar ese toque de energía. Un aroma que sin duda alguna gustará muchísimo. Y tiene algo que no es que de la parte que más me gustan, porque es que siento que es parecido al ADN de otras fragancias que ya he probado. Y es que se siente ese toque ligero de una mezcla entre lo almizclado, lo limpio, con toques amaderados suaves, pero también con una base que nos recuerda a veces a un toque ambarado un poco más profundo, o como mayormente también hacemos referencia a esto, es como ese tipo de dulce ligeramente parecido al caramelo. Sí, tiene unos matices que se puede sentir que básicamente sería ya más a flote cuando va a secarse el perfume. ¿Qué fragancia me recuerda este aroma de la casa de Maison Asrar? Que ya le voy diciendo, realmente es el primer perfume que pruebo de esa casa perfumera. Wow, qué ricura, Dios mío. Esto está aquí regado en el cuarto, así que ya podemos intuir que tiene una muy buena proyección. Pero ¿a qué aroma se me hace similitud? Me hace referencia quizás un pequeño por ciento de su ADN al el Jean Paul Gaultier también Scandal, pero el Absolute. Es como si tuviera ese corazón parecido a esa fragancia, pero obviamente manteniendo unos toques frutales dulces con esa intensidad de la frambuesa y bañado con agua de coco. Realmente aquí
se siente así, porque se siente ese ADN que se puede llegar a sentir bastante limpio, un tanto a jabón de cuava, es como te hice referencia. Esto realmente es un aroma que yo lo voy recomendando ya de entrada, aunque no sabemos exactamente qué anda en su duración, y que realmente sería bueno que ya tú lo vayas teniendo en vista. Porque miren esa chulada, señores. Bastante que embellece cualquier colección. Si tú has probado el Wadi de Maison Asrar o has tenido otra fragancia que puedas recomendarme, realmente estaría bastante encantado de que me lo dejaras en los comentarios para echarle ese ojo. Y en síntesis, es un perfume que brilla muchísimo. Se siente juvenil, unisex, primavera, verano, modo playero, modo tropical, con aguas de coco, ligero toque dulces de frutos rojos, frambuesa, algo así. Y con un toque que se siente ambarado, o sea, ese toque es realmente un poco dulzón, parecido al caramelo. Y con matices limpios. Realmente ahí te hice síntesis de todo lo que puedes esperar de este perfume. Y que realmente aquí en el cuarto anda bastante bien. Y antes de que te vayas, te voy a dejar aquí esta fragancia, la que sé que le vas a sacar muchísimo provecho. Dale un ojo, dale un chequeado. Y ahí te dejo el Wadi de la casa perfumera Maison Asrar. Ahí.